Hola, soy Raúl Barrea, tu profesor de física, y esto es Física Desmitificada. En este video vamos a hablar sobre el paso número 6, cómo encontrar las componentes de las fuerzas que están actuando sobre un objeto que se mueve a lo largo de un plano inclinado o rampa. Ok, entonces vamos a hablar sobre encontrar las componentes de las fuerzas. Ya encontramos cuál es el sistema de coordenadas más conveniente. Dijimos que a lo largo del eje, el eje X va a estar a lo largo del plano inclinado y el eje Y perpendicular al plano inclinado, y que encontramos que el ángulo del plano inclinado está representado aquí, entre la fuerza de gravedad y el eje Y. Muy importante, porque ahora entonces vamos a encontrar esas componentes de las fuerzas. Si ustedes prestan atención a este diagrama, van a ver que la fuerza de tensión está a lo largo del eje X, por lo tanto es su propio componente X de su fuerza. No necesitamos hacer nada con esa fuerza. Lo mismo ocurre para la fuerza de fricción o de rozamiento. Si es que hay una fuerza de rozamiento presente, está a lo largo del eje X, no necesitamos hacer nada y ya está con su correspondiente componente X. Lo mismo pasa para la fuerza normal. Esa fuerza está perpendicular al plano y por lo tanto a lo largo del eje Y tampoco necesitamos preocuparnos por esa fuerza. Por lo tanto, como ustedes verán, hay una sola fuerza en este sistema que está fuera del eje X y que es la fuerza de gravedad. Es la única fuerza a la cual nosotros tenemos que encontrar las componentes. Como ven, este sistema inclinado ya nos está facilitando mucho las cosas porque solo tenemos una fuerza a la cual hay que encontrar las dos componentes X e Y. Este ángulo aquí nos va a ayudar entonces a encontrar esas dos componentes. Ok, hice otro diagrama aquí abajo, únicamente incorporando la fuerza de gravedad para no confundirnos con las otras fuerzas que están actuando. Y como verán, en este sistema, que este es el plano, el eje X a lo largo del plano inclinado, este es el eje Y, y tenemos aquí el ángulo del plano inclinado, el ángulo alfa. Ustedes pueden ver que para esta fuerza, esta va a ser la componente Y de la fuerza de gravedad, y en este caso esta de aquí va a ser la componente X de la fuerza de gravedad. ¿Cómo conectamos esta fuerza con esta componente y esta fuerza con esta otra componente? Utilizando el ángulo, y estas son las dos ecuaciones que vamos a utilizar. La componente Y de la fuerza de gravedad va a ser igual a la fuerza de gravedad, el valor nominal de la fuerza de gravedad o la magnitud de esta fuerza, multiplicada por el coseno del ángulo alfa. Mientras que la componente X va a ser igual a la fuerza de gravedad multiplicada por la función seno del ángulo alfa. Esto es una de las cosas que confunden normalmente los estudiantes, porque están acostumbrados a que a lo largo del eje X la función es coseno y a lo largo del eje Y la función es seno del ángulo. Pero este es otro ángulo, no es el ángulo que ustedes están acostumbrados a utilizar, y en esta configuración es muy importante que tengan en cuenta que esta componente va con el ángulo coseno del ángulo del plano inclinado y la componente X sigue a la función seno del ángulo del plano inclinado. Esto es siempre así para el plano inclinado. Entonces, si ustedes ya incorporan esto dentro de sus ecuaciones, no van a tener que preocuparse más porque ya saben cuáles serían las dos componentes de la función de la fuerza de gravedad en este sistema. Muy bien, entonces ya encontramos las componentes de todas las fuerzas. Dijimos que la fuerza de tensión, la fuerza normal y la fuerza de fricción o rozamiento, si es que está presente, no tienen que preocuparse por sus componentes porque ya están directamente a lo largo de los ejes X o Y. La única fuerza que necesita encontrar sus componentes es la fuerza de gravedad. Lo hicimos aquí y vimos que la fuerza de gravedad tiene componente X y componente Y, y ese componente Y sigue la función coseno del ángulo y el componente X sigue la función seno del ángulo. Ese ángulo es el ángulo del plano inclinado, por lo tanto vamos a utilizar esa información en esta parte, y esto es siempre así para el plano inclinado. Bueno, entonces eso es todo por este video. Les recomiendo entonces, si quieren tener más información sobre cada uno de los pasos, pueden buscar ahí en los enlaces en la descripción para los distintos videos que tienen que ver con cada uno de estos pasos que hay que seguir y cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta, cuáles son los errores más comunes para ustedes evitar cometer esos errores.
Si tienen interés también en encontrar problemas concretos, numéricos y de este tipo de problemas y cómo yo los resuelvo, van a encontrar también enlaces en la descripción que tiene que ver con problemas que el objeto está moviéndose hacia arriba, con rozamiento, sin rozamiento, hacia abajo, etc. Esas distintas condiciones o situaciones están todas analizadas en cada uno de esos videos para que ustedes puedan ir directamente al problema concreto que ustedes están tratando de resolver. Pero estos son un poco más genéricos, que tienen que ver con los pasos a seguir, y espero que les sirva, porque cada vez que tienen un problema de un objeto en un plano inclinado, estos pasos son necesarios, son los pasos fundamentales para resolver el problema. Entonces esto es todo por este video y nos vemos en la próxima. Hasta entonces.